Gracias por seguirnos en nuestro canal. Te invitamos a suscribirte, a tocar la campanita, darle like y hacer tu comentario. El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo, pasando Jesús cerca del mar de Galilea, vio a mucha gente y subió al monte y se sentó allí. Y se le acercó mucha gente trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y otros muchos. Los pusieron a sus pies y él los curó, de suerte que la gente quedó maravillada al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban curados, los cojos caminaban y los ciegos veían, y glorificaron a Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de esta gente, porque hace ya 3 días que permanecen conmigo y no tienen qué comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino. Y le dicen los discípulos: ¿cómo hacernos en un desierto con pan suficiente para saciar a una multitud tan grande? Dícele Jesús: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Él mandó a la gente acomodarse en el suelo. Tomó luego los 7 panes y los peces, y dando gracias, los partió e iba dándolos a los discípulos, y los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron, y de los trozos sobrantes recogieron 7 espuertas llenas. Palabra del Señor. Pues acá estamos viendo una imagen de que lo que Dios quiere que hagamos nosotros en esta generación. Cuando el Papa Francisco hablaba desde el comienzo de su ministerio, que lo hace, de ir a las periferias existenciales, a las periferias de las ciudades, al principio incluso hablaba físicamente, o sea, hacía una comparación de cuánto dura, hasta dónde alcanza el radio de una parroquia, ¿no? Entonces decía, lo más lejos que puede ser son 4 cuadras a la redonda. Ya más lejos la gente no viene a la parroquia, ¿no? Hasta que aparece otra parroquia por allá que también tiene 4 cuadras a la redonda. Y en el medio hay una franja donde no llega ni una ni otra. Y ahí hay que ir. A donde la palabra o la influencia de la parroquia no llega. Donde está la gente que está más perdida, más ciega, más paralizada, más muda, más enferma. Y no estamos hablando solamente de enfermedad física. Hay gente que está ciega porque no ve nada del destino de su vida, no logra ver lo que Dios hace en su vida cotidianamente. Hay gente que está sorda, que no puede escuchar nada que no sea lo que está dentro de su cabeza y da vueltas y vueltas y vueltas. Hay gente que está paralizada, que tiene miedo ante la situación que vivimos, ante la pandemia, ante la incertidumbre del trabajo, de lo que vendrá. Están paralizados. Hay gente que ya se ha metido tan en el interior que ya ni habla con nadie, que están absolutamente abandonados. Y es ahí donde tenemos que ir nosotros con la palabra de Dios, con la fuerza del Evangelio,
que hace ver a los ciegos, oír a los sordos, caminar a los paralíticos, hablar a los mudos, y ahí surge una alabanza al Dios que ama al hombre, que lo entiende y que tiene además un plan maravilloso para la vida, que es la vida eterna. Entonces, esta palabra del Evangelio, los panes y los peces, ¿no? Ya les explicaba yo la otra vez que son símbolos, el pan y el pez son los símbolos del cuerpo de Jesucristo, ¿no? En otro Evangelio se habla de 5 panes, ¿no? Y los peces, ¿no? Pues acá se habla de 7 panes. Los números son importantes en las Escrituras, ¿no? Porque en una primera multiplicación de panes, una narración que hay, dice que sobraron 12 canastas, que esos son las 12 tribus de Israel, o sea, es el alimento que el pueblo primitivo de Dios, el primer pueblo elegido de Dios, ¿no? Va a ser saciado también en todas sus esperanzas. Y ahora está hablando de 7, que eran las 7 naciones conocidas en esa época, eran las 7 naciones paganas. Es decir, acá se está hablando de una evangelización a todos los hombres, ya no solamente del pueblo escogido por Dios, que en este caso nosotros como cristianos somos el nuevo pueblo, que estamos enraizados, que estamos injertados en el pueblo de Israel. Por eso también para nosotros los cristianos, si queremos ser verdaderamente cristianos, tenemos que conocer a nuestros hermanos judíos, y es por eso que también en la Escritura, en la Biblia, tenemos la Torá en primer lugar. Los 5 primeros libros, el Pentateuco nuestro, es la Torá hebrea, es la Biblia judía. Y además tenemos los profetas y otros escritos judíos, que son libros proféticos hebraicos, que también los tenemos nosotros. Además de los libros que nosotros sí consideramos canónicos, que los judíos no aceptan, porque para los judíos todo tiene que estar escrito solo en hebreo, y no me acuerdo si en arameo también, pero ellos, hay muchos libros que están escritos en griego, por ejemplo, que ellos no los consideran como canónicos, o sea, como revelación de Dios. Pues bien, y nosotros además tenemos el Nuevo Testamento, que es toda esta visión de Jesucristo, que le da un sentido pleno a esta raíz judaica de la cual venimos, pero que la lleva a cumplimiento pleno toda la promesa que los judíos esperan. Y que lamentablemente en la venida de Jesucristo los judíos no pudieron reconocer a Jesucristo como el Mesías, pero en nuestra segunda venida ellos reconocerán a Cristo como su Mesías, que será la primera venida para ellos, donde caerá este velo que está prometiendo Isaías, ¿no? El Señor por boca de Isaías, ¿no? Que dice, fíjense que habla una cosa, en mi monte santo, que es Sión, el monte Sión en Israel, ¿no? Es donde está también el templo de Jerusalén, ese es considerado como la cumbre, la cúspide del mundo, ¿no? Que hoy en ese templo queda solo la explanada y hay 2 mezquitas árabes, ¿no? Pero es el lugar en donde el Señor quiere manifestarse a todas las naciones, ¿no? Entonces dice, en mi monte santo haré un convite con manjares exquisitos, siempre para hablar un poco de cuál es la realidad a la que Dios está llamando al hombre. Siempre las imágenes son así de fiesta, de manjares, de buenos vinos, algo muy placentero, que es la única forma que nosotros tenemos como para entender acá en la tierra lo que es una felicidad plena, porque los mejores momentos de nuestra vida aquí en la tierra es cuando estamos compartiendo con la familia, celebrando, ¿no? Pues bien, eso es la imagen que el Señor nos quiere dar para hacernos entender cuál es su voluntad. La voluntad de Dios no es castigarnos, no es que vivamos sufriendo, no es que vivamos en una actitud de penitencia por el hecho de ser cristianos, entonces somos sufrientes y dolientes. No. Jesucristo resucitó, Jesucristo pasó por la cruz, es verdad. Esta Eucaristía, por ejemplo, y que teológicamente la llaman hasta el día de hoy así, el sacrificio incruento, es mucho más que eso, es mucho más que un sacrificio, ¿no? Es la resurrección misma de Cristo. Cristo resucitado viene a nosotros, ¿no? Que recordamos
el momento de su pasión y todo, pero por sobre todo recordamos la cena, el momento en que Jesucristo toma el pan y dice, esto es mi cuerpo, que toma la copa de vino y dice, esta es mi sangre, y nos dice, celebrad esto a perpetuidad, ¿no? Y cada vez que comemos de este pan y bebemos de esta sangre, estamos bebiendo y comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Y estamos siendo uno con Él. Jesucristo ha resucitado. No nos podemos quedar pegados en la cruz. La cruz, si la mantenemos nosotros, ¿no?, es una cruz para recordar que todo ser humano tiene una cruz. Y esa cruz es la que te va a permitir reconocer a Dios cuando Él la haga gloriosa en ti. Cuando tú también puedas resucitar de tu cruz, ser liberado, alcanzar una nueva vida. Y que eso se puede alcanzar aquí en la tierra, no necesitamos morirnos. Acá va a ser con persecuciones, por supuesto, porque el mundo no quiere a Cristo, no quiere al cristiano. Pero nosotros viviremos. Había una imagen hace unos días de este mar cristalizado, como de fuego, pero cristalizado, ¿no?, que les decía que el mar representa siempre la muerte. Pues bien, nosotros vamos a vivir en esta vida con las persecuciones, pero como caminando por este mar cristalizado. No nos hundiremos, no nos ahogaremos, no nos quemaremos, no nos harán daño. Podemos mantener nuestra paz y podemos vivir en medio de las tribulaciones, pero siempre con esa certeza absoluta en nuestro corazón de la vida eterna y experimentándola a cada instante. ¿Quién contra nosotros si Dios está con nosotros? Dice San Pablo. La angustia, la tribulación, el hambre, la desnudez, el COVID, los malos gobiernos, las malas leyes. ¿Quién puede contra nosotros? Si Dios está con nosotros, gracias sean dadas a Jesucristo, Señor nuestro, dice San Pablo. Y eso es lo que tenemos que decir también nosotros, porque dice que el Señor quitará el velo que cubre a todos los pueblos, esta incapacidad de reconocer profundamente hasta el fondo, en su total plenitud, la grandeza de Dios. Ese velo que nos impide todavía ver claramente hacia dónde va nuestra vida, será quitado por Dios. La cobertura que cubre a toda la gente es como un manto sombrío, ¿no? Esta pandemia que nos está aniquilando y que no nos permite ver más allá y nos tiene en la angustia, ¿no? Además, con todas estas publicidades, quédense en casa, usen mascarilla, nos están manejando como a unos peleles, ¿no? Bueno, no me voy a meter ahí, pero Dios consumirá la muerte definitivamente. Y tú, cuando empieces a vivir conforme a la voluntad de Dios, vas a ver que para ti todo es posible. También sufrir una enfermedad con tranquilidad. También aceptar una cesantía porque sabes que Dios va a proveer. Vas a poder vivir en medio de la pandemia, pero sabiendo que la muerte es con mucho lo mejor en caso que te toque morir. Pero vivirás tranquilo, vivirás seguro, vivirás haciendo lo que tienes que hacer sin miedo, ¿no? Enjugará el Señor las lágrimas de todos los rostros. Fíjate qué palabras tan maravillosas. Este es el tiempo del Adviento. ¿Cómo no prepararnos entonces para poder recibir en nosotros al Señor que nace y que quiere nacer en nosotros y hacer de nosotros nuevos Cristos para esta generación? Como hay un canto que a mí me gusta mucho de los jóvenes, que dice: Cristos jóvenes, creadores de la historia, constructores de una nueva realidad. ¿Cuál realidad? No el nuevo orden universal. Una nueva realidad que pasa por encima de todo eso. Una nueva realidad que solo Dios la puede hacer y solo Él la protege. Nadie la puede destruir. Que es la realidad del hombre cristificado. Del hombre ya que se ha logrado hacerse uno con Dios, ha reconocido a Dios como a su Padre y vive conforme a su Padre. Y eso es la plenitud absoluta del hombre.
lo que anhela nuestro corazón, y que el mundo se encarga de meternos distintos proyectos y cosas, pero lo que anhela nuestro corazón es la voluntad de Dios. Eso es lo que nos hace plenamente felices y es lo que nos realiza absolutamente a nosotros en todos nuestros sueños particulares. Por eso, ánimo, con Dios no hay nada que temer y esperemos en Jesús porque Él es nuestro Salvador. Él nos liberará de todas estas cadenas, Él nos protegerá de todos nuestros enemigos, Él nos dará la libertad. Para liberar a otros, para poder anunciar nosotros esta buena noticia a todos los hombres. No solamente guardarla para nosotros, salir y anunciar este amor. Bien, el que tenga oídos para oír, que oiga. Gracias por seguirnos en nuestro canal. Te invitamos a suscribirte, a tocar la campanita, darle like y hacer tu comentario.